En un lujoso aeropuerto de Italia, la élite viajera pasa por la terminal como si fuera un desfile, envuelta en ropa de marca y perfumes caros. Un microcosmos donde el estatus y la riqueza son visibles en cada detalle. En este universo de lujo y ostentación, Giulia Bianchi se destaca. Giulia, una mujer de mediana edad, que siempre parece tener el control, camina por el aeropuerto con la misma altivez de alguien que domina tanto las salas de juntas como las pasarelas de moda. Sus tacones resuenan con precisión en el mármol, como si marcaran el ritmo de su vida, una vida que ha conseguido con una tenacidad implacable. Ella no solo era rica, era Giulia Bianchi, un nombre que inspiraba temor y respeto. Cabello perfectamente arreglado, de un tono rubio que costaba tanto como un mes de trabajo para muchos, caía suelto sobre un abrigo de lana exclusivo, y sus ojos observaban el entorno con una mezcla de aburrimiento y desprecio. Mattia, su asistente, la seguía a pocos pasos, siempre atento a cada uno de sus movimientos. Un sirviente leal que conocía los estados de ánimo de su jefa como quien descifra un código complejo. A medida que se acercaban a la puerta de embarque de primera clase, Giulia notó algo que interrumpió su mundo cuidadosamente construido. Un anciano de aspecto sencillo, sentado en clase económica, justo detrás de ella. Su rostro se torció instantáneamente con una expresión de disgusto y desagrado. El contraste no podría ser mayor. Francesco Mancini, un hombre mayor, con la piel marcada por el tiempo y el sol, vestido con una camisa desgastada y una chaqueta de cuero descolorida, estaba sentado allí, absorto en la vista por la ventana. Sin embargo, su semblante emanaba una serenidad que contrastaba brutalmente con el ambiente caótico y apresurado que lo rodeaba. Para él, las nubes que flotaban fuera del avión parecían una extensión de la paz que siempre había buscado en su modesta vida en el campo de Italia. Francesco, que había dedicado décadas de su vida al cultivo de la tierra, conocía el olor de la lluvia, el sonido del viento entre los árboles y el calor de las manos endurecidas por el trabajo arduo. Su pequeña y vieja maleta estaba a su lado, llevando más que ropa. Contenía historias, recuerdos de una vida sencilla pero digna. Giulia, que nunca había sabido lo que significaba luchar con las manos por el sustento, arrugó la nariz en una mueca de repulsión. «Ese honor», murmuró a Mattia, inclinándose ligeramente para no ser escuchada por nadie más. «¿Cómo pueden permitir que alguien así suba a un vuelo civilizado?» Había una frialdad helada en su voz, un desprecio que no se molestaba en disimular. Para ella, Francesco no solo era una inconveniencia olfativa, era la personificación de todo lo que había evitado en su vida. Trabajo manual, falta de sofisticación, el olor del campo. Sin paciencia para la tolerancia, hizo un gesto rápido a la azafata. Tu impaciencia reflejada en los ojos de Mattia, que ya conocía esa expresión. «Quítenlo», exigió, sin mirar a Francesco, como si su mera presencia fuera insoportable. «Huele a animales, y no soportaré ese olor durante todo el vuelo». La azafata, visiblemente incómoda, dudó, sus ojos pasando de Giulia a Francesco, cuya expresión cambió lentamente de calma a confusión, finalmente a resignación. No luchó. En lugar de eso, se levantó con la misma dignidad que siempre había tenido, como un hombre que conocía el valor del silencio y el honor en momentos de humillación. Sus movimientos eran lentos pero firmes, y sostuvo su pequeña maleta con un agarre que denotaba mucho más que la posesión de objetos. Era su conexión con su tierra, su vida, todo lo que representaba. Su mirada, sin embargo, permaneció baja, incapaz de encontrar los rostros de los otros pasajeros, que ahora lo observaban con una mezcla de incomodidad y simpatía. Para ellos, Giulia era una fuerza de la naturaleza, demasiado poderosa para ser desafiada, mientras que Francesco era el sacrificio silencioso, un hombre modesto que pagaba el precio de la arrogancia ajena. Mientras Francesco bajaba del avión, el pesado silencio en el aire era tan opresivo como la riqueza de Giulia. Ella, por su parte, ni siquiera lo miró de nuevo. Su mente ya había desechado ese problema, como si nunca hubiera existido. Su enfoque ahora estaba en su propio confort y en el vuelo que la llevaría de vuelta a su mundo, donde nada ni nadie podría molestarla. Ese pequeño incidente solo reforzaba la distancia insuperable entre sus mundos, donde el dinero y el poder podían dictar la realidad, y otro donde la dignidad y la resiliencia eran las únicas monedas válidas. El avión despegaría pronto, pero para Francesco no habría más vuelos ese día. Solo quedaba el camino de vuelta a casa, a su granja,
donde el olor de los animales y de la tierra era su verdadero hogar. Un olor que nunca sería entendido por aquellos que vivían en burbujas de privilegio, como Giulia Bianchi. Días después, Giulia estaba ocupada con un nuevo proyecto. Sentada en su elegante oficina, rodeada de papeles y gráficos, planeaba su próximo gran paso en los negocios. Los resorts de lujo que construía eran conocidos por transformar regiones enteras, y ahora tenía en mente una nueva oportunidad: comprar una granja en las montañas de Italia. Imaginaba un lugar donde las personas ricas pudieran relajarse lejos del bullicio de las grandes ciudades, con piscinas brillantes y el aroma de plantas como el romero en el aire. Para Giulia, la tierra era simplemente algo que se compraba, se vendía y se modificaba a su antojo. Nunca le importaba lo que la tierra significaba para otras personas. Su equipo pronto encontró una granja perfecta en una hermosa zona montañosa. Las fotos mostraban campos extensos, árboles antiguos y una casa sencilla que no coincidía con lo que ella quería, pero que podría ser destruida o renovada. El lugar parecía tener un gran potencial para su nuevo resort. No sabía que la granja pertenecía a Francesco Mancini, el mismo hombre que había humillado en el avión unos días antes. El camino hacia la granja estaba lleno de curvas, rodeado de árboles y campos dorados. El paisaje, que podría impresionar a cualquiera, no llamaba la atención de Giulia. Para ella, todo era solo parte de otro negocio. Cuando llegaron, el coche de lujo se detuvo frente a una casa de piedra sencilla, que mostraba los signos de muchos años de uso. Ella no reconoció al hombre que vino a saludarla. Francesco los recibió con la misma amabilidad de siempre. Parecía formar parte de esas montañas con su calma y paciencia, como alguien que ya había enfrentado muchas dificultades. A pesar de todo, era fuerte, una fortaleza que Giulia solo comenzaría a comprender con el tiempo. Sin perder tiempo, ella hizo su oferta directa, una gran suma de dinero, mucho más de lo que Francesco jamás habría imaginado. El valor sería suficiente para que él viviera tranquilo por el resto de su vida, sin necesidad de trabajar más duro. Pero Francesco educadamente rechazó la oferta. Sus ojos, llenos de historias que Giulia no comprendía, estaban firmes al responder. «La granja no está en venta», dijo con calma. «Esta tierra es mi vida. Fue de mis padres, de mis abuelos y será de mis nietos. Ninguna cantidad de dinero puede comprar eso». Giulia no lo podía creer. No solo por el hecho de que había rechazado tanto dinero, sino por cómo hablaba de la tierra, como si fuera parte de quién era él. Eso no tenía sentido para ella. En el mundo de Giulia, todo tenía un precio: propiedades, contratos, incluso personas. Pero Francesco estaba más allá de lo que ella podía entender. Para él, la granja era su historia, su conexión con el pasado, algo que no podía medirse con dinero. Para Giulia, solo era un pedazo de tierra. La frustración de Giulia iba en aumento. No estaba acostumbrada a escuchar un no. Su primer impulso fue aumentar la oferta, pero Francesco, con la misma calma de antes, volvió a rechazarla. Entonces, ella intentó otro enfoque. Empezó a hablar sobre cuestiones legales, sugiriendo que podría encontrar la manera de tomar la propiedad por la fuerza, utilizando a sus abogados e influencia. Pero Francesco, con la paciencia de alguien que ya había visto muchas cosas en la vida, permanecía firme. Con el paso de los días, mientras pasaba más tiempo en la región, Giulia empezó a observar a Francesco desde lejos. Lo veía trabajando en la granja, cuidando a los animales con cariño y una sonrisa en el rostro. Parecía tan en paz con su vida sencilla, y eso la intrigaba. Por primera vez, Giulia comenzó a preguntarse qué hacía ese hombre tan resistente a sus ofertas. Ella, que siempre había creído que el dinero resolvía todo, comenzaba a darse cuenta de que tal vez había algo que no podía comprar. Francesco, por su parte, también empezó a notar algo en Giulia. Detrás de toda esa confianza y poder, veía a una mujer insegura, siempre en busca de algo que parecía estar fuera de su alcance. Y aunque ella intentaba intimidarlo, él permanecía tranquilo, como una roca que no se mueve sin importar cuán fuerte sea la tormenta. Giulia, que siempre había creído que el dinero era la solución para todo, ahora estaba frente a un hombre cuya vida sencilla era una especie de desafío para ella. Por primera vez sintió que tal vez estaba enfrentando algo o a alguien que no podía ser comprado. Giulia sentía algo nuevo y incómodo creciendo dentro de ella. Algo que no podía nombrar de inmediato. Siempre tan segura de sus objetivos, acostumbrada a medir el valor de las cosas por el poder que traían,
Ahora se encontraba enfrentada a una vida que no tenía sentido en sus parámetros. La simplicidad de Francesco, la forma en que parecía estar en paz con lo que tenía, comenzó a desafiar sus creencias más profundas. Ella, que siempre había pensado que el éxito y la felicidad residían en las cosas que podía poseer, en las propiedades, en los negocios, en el lujo que la rodeaba, ahora estaba confundida. Y por más que intentaba apartar esos pensamientos, volvían cada vez que sus ojos se detenían en la granja. El tranquilo silencio de ese lugar, el ritmo lento y constante de la vida en el campo, todo aquello la perturbaba de una manera que no podía explicar. Julia, siempre acostumbrada a controlar situaciones y personas, ahora se encontraba frustrada por la firmeza de Francesco. La resistencia de él a sus deseos no era algo que ella esperaba o sabía cómo manejar. Había intentado dinero, amenazas y nada había funcionado. Francesco no cedía, permanecía tranquilo, inquebrantable, como una parte de la tierra que tanto amaba. Eso la afectaba, que Julia estaba acostumbrada a ganar, a conseguir lo que quería, y ahora había algo que parecía estar fuera de su control. Llevada por la frustración, decidió cambiar su estrategia. Si no podía vencer a Francesco de frente, tal vez podría descubrir algo sobre él, alguna debilidad que pudiera usar a su favor. Comenzó a indagar entre los vecinos, la gente del pueblo, buscando algún secreto, algo que explicara la fortaleza de ese hombre. Sin embargo, lo que encontró fue aún más desconcertante. Francesco era más que un simple granjero. Era querido, respetado por todos. Las personas hablaban de él con cariño, admiraban la forma en que vivía, cómo cuidaba la tierra y ayudaba a quien lo necesitaba. En lugar de descubrir una debilidad, Julia descubrió que era ella quien estaba siendo vista como la extraña, la intrusa codiciosa que quería destruir algo que para ellos era sagrado. La comunidad empezaba a unirse en torno a Francesco, y Julia sentía el peso de ese juicio cada vez más fuerte. Ella, que siempre se había enorgullecido de su imagen de poder y éxito, ahora se encontraba en una posición incómoda. Las personas no la respetaban allí. Para ellos, no era la gran empresaria de éxito. Era solo alguien que quería arrancar un pedazo del alma de ese lugar. Esto la hizo cuestionar aún más las decisiones que había tomado en su vida. ¿Qué tenía Francesco que parecía tan importante para todos? Y más importante aún, ¿qué tenía él que ella, con todo su dinero, no podía comprar? Decidida a resolver la situación, Julia optó por enfrentar a Francesco directamente, pero esta vez de manera diferente. En lugar de presionarlo o amenazarlo, decidió adoptar un enfoque más suave. Una tarde, cuando el sol ya empezaba a esconderse detrás de las montañas, fue a la granja, caminando lentamente por el campo, observando a Francesco trabajar. El olor de la tierra, de los animales, mezclado con el frescor de la brisa de la montaña, llenaba el aire. Por primera vez, Julia se dio cuenta de que ese lugar tenía una belleza cruda y genuina, algo que no podía recrearse en sus resorts lujosos. Cuando Francesco la vio acercarse, dejó de hacer lo que estaba haciendo y esperó. Ella lo saludó de manera más cordial, sin la habitual altivez. Entonces comenzó a hablar, intentando explicar sus razones. Le contó sobre sus planes, sobre cómo transformar la granja en un resort traería desarrollo, dinero y progreso a la región. Intentó sonar razonable, con la esperanza de que él pudiera ver los beneficios que esto traería para todos. Francesco la escuchó en silencio, sin interrumpirla. Cuando terminó, permaneció en silencio por un momento, mirando hacia el horizonte. Luego respondió con la misma calma de siempre. No todo progreso vale el precio que estás dispuesta a pagar. Esas palabras resonaron en la mente de Julia. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso, de alguna manera, él veía lo que ella no podía ver? O en ese momento, cuando Francesco, sintiendo que algo había cambiado en ella, decidió compartir una parte de su vida que nunca había contado a nadie. Se sentaron cerca de un árbol antiguo, cuyas enormes ramas parecían abrazar el cielo. Francesco, con su voz tranquila, comenzó a hablar sobre su juventud. Le contó a Julia que cuando era joven, también había tenido la oportunidad de dejar esa vida atrás. Un gran empleo en una ciudad distante, mucho dinero y la promesa de un futuro exitoso. Estuvo a punto de aceptarlo. Pero antes de tomar su decisión, pasó mucho tiempo solo, reflexionando sobre lo que realmente importaba. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la verdadera felicidad no estaba en el dinero o la fama, sino en algo mucho más simple: su conexión con la tierra, con las personas que amaba,
con la vida que construía cada día, de manera honesta y humilde. Eligió quedarse porque supo que al irse, perdería algo que ningún dinero en el mundo podría devolverle. Julia lo escuchó en silencio, y por primera vez se permitió sentir algo más allá de la frustración y el deseo de ganar. Ella, que siempre había creído que la vida se trataba de ganar más, de conquistar más, comenzó a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, había algo en la forma de vivir de Francesco que la intrigaba. No por ser diferente, sino porque parecía llenar un vacío que ella nunca había sabido que existía dentro de sí. La revelación de Francesco conmovió a Julia de una manera que no esperaba. Hasta ese momento, había visto a Francesco como un obstáculo en sus planes, una resistencia molesta que debía superar. Pero al escuchar su historia, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Francesco no era solo un viejo testarudo aferrándose a una tierra sin valor para el mundo moderno. Era alguien que vivía con un propósito. Alguien que había elegido la sencillez en lugar de una vida llena de riquezas. Y eso la hizo reflexionar sobre las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Por primera vez, Julia empezó a cuestionar no solo el motivo por el cual quería esa tierra, sino lo que realmente había estado buscando todos esos años. ¿Poder? ¿Éxito? ¿O algo más profundo, algo que hasta ese momento no había comprendido? Era una tarde soleada en la Toscana. El sol dorado bañaba las colinas con un brillo suave, casi mágico. El cielo era de un azul profundo, sin nubes a la vista, y una ligera brisa pasaba por los campos verdes, haciendo que las hojas de los árboles susurraran una suave melodía. Julia, inquieta después de la conversación con Francesco, decidió dar un paseo por los alrededores de la granja. Necesitaba tiempo a solas para pensar. A medida que sus pies recorrían los caminos de tierra, rodeados de altos y elegantes cipreses, se permitió observar lo que antes había ignorado: la silenciosa y serena belleza de la naturaleza a su alrededor. El canto distante de los pájaros, el suave sonido del viento corriendo por los campos, el fresco aroma de la tierra mezclado con el perfume de las flores silvestres, le traían una sensación de paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Cada paso que Julia daba parecía alejarla un poco más del mundo de negocios y cifras que la envolvía desde que tenía memoria. Miraba a su alrededor y, por primera vez, sentía una conexión real con el lugar. No era solo una tierra en venta, era un pedazo de vida, una historia arraigada en esas colinas. Sus pensamientos comenzaron a fluir de manera diferente, y se preguntaba si, durante todos esos años, había estado persiguiendo algo que en realidad no podría llenar el vacío que sentía. En medio de esa caminata solitaria, algo a lo lejos llamó su atención. Oculta entre los árboles había una pequeña capilla de piedra, casi invisible, como si hubiera sido parte del paisaje durante siglos. Era una construcción sencilla, con paredes cubiertas de musgo y pequeñas ventanas que dejaban entrar la luz del sol de manera suave. Movida por la curiosidad, Julia se acercó y, al empujar la pesada puerta de madera, fue recibida por un ambiente acogedor y rústico. En su interior, el silencio era profundo, interrumpido solo por el leve chisporroteo de las velas encendidas en el altar. Las paredes estaban decoradas con antiguas pinturas desgastadas por el tiempo que retrataban escenas de devoción y fe. Julia, aún absorta por el ambiente del lugar, dejó que sus ojos vagaran hasta que algo la detuvo de repente. Sobre el altar, una foto enmarcada capturó su atención. Era una imagen de una joven mujer con rasgos que la dejaron desconcertada. La mujer en la foto se parecía mucho a ella. Era casi como mirarse en un espejo envejecido por el tiempo. La confusión invadió a Julia y se acercó para mirar más de cerca. Debajo de la foto, una pequeña inscripción en una placa de metal decía: en memoria de Isabella Mancini, 1955-1980. El nombre Mancini, el mismo de Francesco, comenzó a tener sentido, y las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en su mente. Mientras trataba de comprender la conexión entre aquella mujer y Francesco, Julia escuchó pasos suaves detrás de ella. Al volverse vio a Francesco entrando en la capilla, cargando algunas flores silvestres que probablemente él mismo había recogido en los campos cercanos. Parecía sorprendido de verla allí, pero su expresión pronto se suavizó. Francesco caminó lentamente hacia el altar y colocó las flores junto a la foto, antes de volver su mirada a Julia, que aún estaba atónita por el descubrimiento. Julia, sin poder ocultar su confusión, preguntó en voz baja, casi con duda:
¿Quién es esta mujer en la foto? Se parece a mí. Francesco suspiró profundamente, como si hubiera estado cargando un peso en su pecho durante muchos años. Tus ojos, que siempre habían sido tranquilos y serenos, ahora reflejaban una mezcla de tristeza y nostalgia, como si estuviera reviviendo recuerdos que hacía mucho tiempo intentaba enterrar. Ella es Isabela, dijo en voz baja, casi en un susurro. Mi hija falleció hace muchos años. En verdad, te pareces a ella. Las palabras de Francesco quedaron suspendidas en el aire, y Giulia sintió una oleada de emociones que no sabía cómo procesar. No sabía qué decir. El silencio se prolongó entre ellos, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de significado, como si algo profundo estuviera ocurriendo sin que las palabras fueran necesarias. Francesco miraba la foto de su hija con una expresión de amor eterno, un amor que ni el tiempo ni la muerte habían podido borrar. Para Giulia, aquello era más que una simple semejanza física. Era como si de alguna manera su vida estuviera entrelazada con la de Francesco e Isabela de una forma que ella no podía entender. Entonces, se dio cuenta de que el conflicto entre ella y Francesco no era solo por la tierra o por negocios. Era algo mucho mayor, algo que tocaba las profundidades de su propia alma. Y por primera vez, Giulia se dio cuenta de que tal vez había estado buscando algo que Francesco ya había encontrado hacía mucho tiempo. Una conexión verdadera con la vida, la familia, con algo que ningún dinero podía comprar. El mundo de Giulia, siempre cuidadosamente estructurado y controlado, comenzó a desmoronarse ante sus propios ojos. Aquella mujer fuerte, acostumbrada a dirigir su vida con una precisión impecable, ahora se encontraba al borde de un abismo de incertidumbre. El aire, antes tan ligero y fresco en la Toscana, ahora parecía denso a su alrededor, como si cada respiración trajera consigo un miedo que había enterrado durante toda su vida. La revelación de Francesco plantaba semillas de duda y esperanza. Giulia había crecido sin conocer a sus padres biológicos. Fue adoptada cuando era muy pequeña y, aunque siempre había tenido una vida cómoda, la ausencia de una conexión verdadera con sus raíces creaba un vacío en su corazón, una sensación de incompletitud que ni todo el éxito del mundo había logrado llenar. Ahora, frente a esa foto, con la mirada de Francesco cargada de un amor que parecía eterno, surgía una nueva y desconcertante posibilidad. Francesco. Fui adoptada cuando era muy pequeña. No conozco a mi verdadera familia. ¿Crees que es posible? Las palabras salieron de su boca con dificultad, como si estuvieran atrapadas en su garganta, resistiéndose a salir. Estaba más vulnerable que nunca, temiendo lo que la respuesta podría significar. Si aquello era verdad, si Francesco realmente era su abuelo, toda su existencia, sus decisiones y su visión de sí misma podrían quedar en entredicho. Francesco permaneció en silencio por un momento, y ese silencio pareció durar una eternidad. El ambiente que los rodeaba, la pequeña capilla con sus frías paredes de piedra, parecía haberse detenido en el tiempo, como si el universo entero esperara la respuesta de Francesco. Sus ojos, siempre llenos de serenidad y paciencia, ahora mostraban un brillo diferente. Había una mezcla de sorpresa y reconocimiento en ellos, como si, de alguna manera, él también sintiera que la vida se estaba desenvolviendo ante ambos de una manera inesperada, pero inevitable. Miró profundamente a los ojos de Giulia, como si intentara ver más allá de la superficie, tratando de encontrar la verdad que ambos buscaban. Y en ese instante algo cambió en su expresión. La tristeza que había llevado durante tantos años, el duelo silencioso por la pérdida de su hija, dio lugar a una chispa de esperanza. Era una emoción delicada, como una llama que podría apagarse con el más leve soplo, pero que sin embargo ardía intensamente. Francesco, siempre tan contenido, tan tranquilo, finalmente permitió que esa esperanza tomara forma en sus palabras. Isabela tuvo una hija que le fue arrebatada poco antes de su muerte, dijo con la voz baja y llena de emoción. Buscamos durante años, nunca paramos. Siempre creí que un día ella volvería a nosotros. Esas palabras cayeron sobre Giulia como una avalancha. Su mente, hasta entonces ocupada con estrategias de negocios, logros y poder, fue inundada por una verdad mucho más simple y devastadora. Ella podría ser esa niña perdida, esa pieza que faltaba en la vida de Francesco, y al mismo tiempo en la suya propia. Durante toda su existencia, Giulia se había sentido como una extraña, una mujer que, a pesar de todo su éxito, nunca había encontrado un verdadero hogar, un lugar al que perteneciera de cuerpo y alma.
Había llenado ese vacío con trabajo, con control, con una búsqueda incesante de algo que nunca lograba alcanzar. Ahora, ante la posibilidad de una conexión real, de una historia de amor, pérdida y reencuentro, sentía que su mundo se ponía de cabeza. Las lágrimas, mantenidas a raya por años de disciplina y autocontrol, comenzaron a caer. Deslizaron lentamente por su rostro, cálidas y pesadas, como una liberación de emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Cada lágrima era una gota de dolor que jamás había permitido salir. Una expresión de todas las veces que se había sentido sola, desconectada, sin saber por qué. Ahora el vacío de su existencia comenzaba a llenarse. Ese hueco invisible que había cargado toda su vida estaba finalmente comenzando a ser colmado con algo mucho más grande de lo que ella jamás imaginó. La posibilidad de pertenecer, de ser amada y de formar parte de una historia que iba mucho más allá de su propia ambición. Mientras las lágrimas corrían, Francesco permaneció en silencio, observándola con una mezcla de compasión y comprensión. No necesitaba decir nada más. La verdad estaba allí, entre ellos, como una presencia viva que llenaba el aire. Era como si el pasado y el presente se hubieran fusionado en un solo momento. Y lo único que quedaba era la certeza de que la vida, por más complicada e impredecible que fuera, a veces tenía una manera extraña de traer las respuestas que más necesitábamos, exactamente cuando menos las esperábamos. Julia, por su parte, se sentía liberada. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió dejar de luchar, dejar de intentar controlar todo a su alrededor. Se permitió sentir, simplemente sentir. Y eso, por más doloroso que fuera, también era increíblemente liberador. La mujer que siempre había creído que el poder y el control lo eran todo, ahora descubría que tal vez la verdadera fortaleza residía en aceptar las cosas que no podían cambiarse. Finalmente, encontrar la paz en lo que siempre había estado más allá de su alcance, sus propias raíces. Los dos salieron de la capilla en silencio, pero era un silencio denso, lleno de significados y emociones no expresadas. El sol de la tarde, que antes iluminaba el paisaje de la Toscana, comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. El campo alrededor de la granja parecía más vivo que nunca. El viento soplaba suavemente, haciendo que las hojas de los árboles se balancearan y el sonido distante de los animales en el pasto resonara en el aire. La tierra, que antes parecía solo un pedazo de propiedad, ahora se revelaba como parte de algo mayor, una testigo muda del pasado y el presente que se entrelazaban. Mientras caminaban lentamente hacia la casa principal de la granja, los pasos de Julia eran pesados, como si cada paso fuera un intento de procesar todo lo que acababa de descubrir. Francesco, a su lado, caminaba con la misma serenidad de siempre, pero su mirada estaba distante, reflejando años de dolor silencioso, nostalgia y la esperanza inesperada que comenzaba a emerger. El peso de la historia de Isabella, de la pérdida que Francesco había cargado durante tantos años, parecía llenar el aire entre ellos. Las preguntas que nunca se habían hecho y las respuestas que habían sido ocultadas por el paso del tiempo, ahora estaban al borde de ser reveladas. Julia no sabía qué le esperaba, pero una parte de ella, profundamente conmovida por la revelación, se sentía extrañamente en paz, como si algo mayor estuviera guiando ese momento. Al entrar en la casa, la sala parecía envuelta en una atmósfera de quietud. Las vigas de madera expuestas en el techo y los muebles simples, pero llenos de historia, hacían que el ambiente pareciera intacto, como si el tiempo no hubiera pasado por allí. Francesco caminó hacia una estantería alta, donde objetos antiguos cubiertos de polvo descansaban como reliquias olvidadas. Sus manos, fuertes pero un poco temblorosas, alcanzaron una caja de madera envejecida por el tiempo. La tomó con cuidado, como quien lleva algo valioso, y la colocó sobre la mesa de madera maciza en el centro de la sala. «Aquí están algunas de las cosas de Isabella», dijo Francesco con una voz suave, casi reverente. «Tal vez esto nos pueda dar algunas respuestas». El sonido de su voz resonaba en la mente de Julia mientras miraba la caja, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectativa. Con las manos temblorosas abrió la tapa, y el suave olor del papel envejecido llenó el aire. Dentro había una colección de cartas, fotos antiguas y algo que de inmediato captó su atención. Una pequeña manta, descolorida por el tiempo, pero claramente amada y preservada. Al sostenerla, Julia sintió una ola de emociones tan intensa que le costaba respirar.
Sus ojos recorrieron las letras bordadas con cuidado en los bordes de la tela. GB. Su corazón se aceleró. Esas eran las iniciales de su nombre, Giulia Bianchi. Esas letras, delicadamente cosidas a mano, eran al mismo tiempo familiares y perturbadoras. ¿Cómo era posible que algo tan antiguo y tan conectado al pasado de Isabella también estuviera directamente vinculado a ella? Era como si un rompecabezas que no sabía que estaba armando finalmente comenzara a tener sentido. Sostuvo la manta contra su pecho, sintiendo el suave toque de la tela y al mismo tiempo el peso de la verdad que traía consigo. Su mente retrocedió en el tiempo, hacia recuerdos vagos de una infancia perdida, de sensaciones que siempre había pensado que eran fruto de su imaginación. La conexión que sentía con Francesco y con ese lugar ahora parecía más fuerte que nunca, como si algo más profundo y fundamental estuviera uniendo sus historias. Creo que finalmente encontré lo que estaba buscando, aunque no sabía que lo buscaba, dijo Giulia, con la voz quebrada por las lágrimas que trataba de contener. Francesco, con los ojos llenos de lágrimas que tampoco podía retener, extendió la mano y tocó el rostro de Giulia con una suavidad paternal. Ese gesto, tan simple, llevaba consigo todo el amor y la añoranza que había guardado durante tantos años. Mi nieta, todo este tiempo has estado tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. El impacto de esas palabras resonó profundamente en el corazón de Giulia. El vacío que siempre había sentido en su vida, esa constante sensación de estar a la deriva, sin raíces, finalmente comenzaba a llenarse. No solo estaba descubriendo su historia, estaba encontrándose a sí misma, redescubriendo sus orígenes, y con ello, comprendiendo partes de su vida que siempre le habían parecido incompletas. Te abrazaron, y en ese abrazo, todas las heridas, dudas y conflictos que antes parecían tan importantes simplemente desaparecieron. El mundo de los negocios, las disputas por la granja, el dinero y el poder, nada de eso importaba más. Lo que realmente importaba en ese momento era el reencuentro de dos almas que habían sido separadas por el destino, pero que ahora estaban unidas por algo mucho mayor que cualquier logro material. A medida que la noche caía sobre la granja, la oscuridad afuera contrastaba con la suave luz de las velas dentro de la casa. El tranquilo silencio del lugar parecía bendecir ese momento, como si la propia tierra se sintiera aliviada de presenciar finalmente esa reunión. Giulia y Francesco pasaron horas sentados alrededor de la mesa, conversando, compartiendo historias nunca contadas, llenando los vacíos que los años habían dejado. Giulia habló sobre su vida, sobre las decisiones que la llevaron a ser quien era, sobre los logros que, durante tanto tiempo, creyó que eran el objetivo final. Pero ahora, mientras hablaba, se daba cuenta de cómo todo eso la había alejado de las cosas que realmente importaban. El amor, la familia, la sencillez. Se abrió como nunca lo había hecho antes, reconociendo no solo sus éxitos, sino también sus fracasos y, sobre todo, la soledad que siempre había sentido, incluso en la cima de su éxito. Francesco la escuchaba con la paciencia de un hombre que conocía bien las trampas de la vida, pero que también sabía que siempre había tiempo para empezar de nuevo. El mundo de los negocios puede ser implacable, dijo con calma, pero nunca es tarde para encontrar un nuevo camino. Tal vez esta granja pueda ser más que solo tierra. Puede ser un hogar, un lugar para comenzar de nuevo. Esas palabras resonaron en el corazón de Giulia. La granja, que antes era solo una oportunidad de expansión, ahora se transformaba en algo mucho más valioso. Un símbolo de pertenencia, reconciliación y esperanza. Allí, en ese pedazo de tierra que guardaba tantas historias, Giulia sentía por primera vez que había encontrado no solo sus raíces, sino también la oportunidad de redescubrir lo que realmente significaba vivir. Giulia dejó que esas palabras tomaran forma en su mente. Por primera vez, las posibilidades ante ella no se basaban en proyectos de expansión o lujosos resorts. En lugar de eso, comenzó a visualizar algo mucho más profundo. La granja como un refugio, un lugar donde otras personas, al igual que ella, pudieran encontrar paz y reconexión con algo que habían perdido en medio de la vorágine de la vida moderna. Podría ser un retiro, un espacio que preservara la belleza natural del lugar, manteniendo la esencia simple y pura que Francesco tanto valoraba. Pero también podría ser un lugar que ofreciera a las personas la oportunidad de reconectarse con la naturaleza y consigo mismas. Nunca había pensado de esta manera, dijo Giulia, su voz apenas un susurro,
cargada de una admiración recién descubierta. Tal vez esta granja realmente pueda ser más que un simple negocio. Quizás podamos crear algo que dé sentido a las personas, algo que yo misma estaba buscando sin saberlo. Francesco asintió, su sonrisa revelando una mezcla de orgullo y esperanza. Sabía que en ese momento Julia estaba cambiando de verdad. Había recorrido un largo camino para llegar hasta allí, no solo físicamente, sino emocionalmente. Tienes razón, dijo suavemente. Y este cambio que sientes ahora es solo el comienzo. Lo que importa no es lo que construiste antes, sino lo que eliges construir a partir de ahora. Francesco sabía que el camino de Julia no sería fácil, pero en ese instante confiaba en que ella estaba en el sendero correcto, un camino que él mismo conocía bien. La noche continuaba cayendo a su alrededor, pero en sus corazones algo nuevo estaba surgiendo. Una esperanza renovada, una comprensión compartida y la posibilidad de que juntos pudieran transformar no solo la granja, sino también sus propias vidas. En los días que siguieron a la gran revelación sobre su verdadera identidad, Julia comprendió que el camino que había elegido recorrer estaría lleno de desafíos que no podrían evitarse. Su antigua vida, construida sobre la ambición y el poder, había dejado tras de sí un rastro de personas heridas y oportunidades desperdiciadas. Sabía que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones no sería fácil. Los medios, siempre ávidos de historias sensacionales, pronto descubrirían su origen humilde y la sorprendente transformación que estaba ocurriendo en su vida. Julia, acostumbrada a controlar la narrativa de su propia imagen, ahora estaría a merced de un público que quizás no comprendiera o aceptara este cambio. Sentada a la mesa rústica de la granja, mientras la suave luz de la mañana iluminaba el campo frente a ella, Julia miró a Francesco con determinación en sus ojos. «Sé que no será fácil», dijo, su voz firme, pero cargada de vulnerabilidad. «Pero estoy lista para enfrentar estos desafíos. Quiero honrar la memoria de mi madre y construir algo que realmente marque la diferencia». Francesco, que la observaba en silencio desde la gran revelación, sonrió con orgullo. Veía en Julia la fuerza que su madre Isabella también había poseído. «Juntos podemos hacerlo realidad», respondió, su voz cargada de emoción. Desde ese momento, Julia decidió distanciarse del bullicio de su vida en Milán. Sabía que el tiempo que pasaría en la granja sería crucial para su transformación. El simple hecho de estar allí, lejos de los negocios, de las interminables reuniones y de la constante presión por mantener su posición en la cima, ya representaba un desafío en sí mismo. La granja, con su ritmo lento y metódico, era un contraste abrumador con el mundo acelerado al que estaba acostumbrada. En los primeros días, Julia se sentía fuera de lugar. Las mañanas comenzaban temprano, con el canto de los gallos y el olor de la tierra húmeda, y sus manos, acostumbradas al suave tacto de telas finas y a la pluma que firmaba contratos millonarios, ahora sostenían herramientas pesadas y trabajaban la tierra con una fuerza que no sabía que tenía. Al principio, sintió frustración. Su cuerpo dolía, y la simplicidad de la vida rural le parecía casi asfixiante. Pero con el tiempo, algo cambió dentro de ella. Cada tarea, por humilde que fuera, comenzó a transformarse en un acto de conexión. Alimentar a los animales, sentir la textura de la tierra bajo sus dedos al plantar semillas y observar el ciclo de la naturaleza a su alrededor, le trajeron una sensación de realización que el mundo corporativo jamás le había brindado. Comenzó a entender que la granja no era solo un trozo de tierra, sino un lugar donde la vida se renovaba continuamente, donde cada acción tenía un propósito mayor. Este proceso de reconexión y autodescubrimiento fue al mismo tiempo doloroso y gratificante. Por cada capa de orgullo y vanidad que Julia dejaba atrás, encontraba una nueva fuente de fortaleza interior. Mientras trabajaban juntos, Francesco comenzó a compartir historias que hasta entonces habían permanecido guardadas en su corazón. Le contó a Julia sobre Isabella, su madre, y cómo ella tenía una visión diferente para la granja. Isabella soñaba con expandir la propiedad, no para generar ganancias, sino para ayudar a la comunidad local, crear empleos y hacer de la granja un lugar donde las personas pudieran encontrar refugio y esperanza. Julia escuchaba con atención y con cada historia se sentía más conectada con la madre que nunca conoció. Las descripciones de Francesco revelaban a una mujer fuerte, decidida y llena de compasión, rasgos que Julia ahora veía reflejados en sí misma.
Durante muchos años, había buscado éxito en el mundo de los negocios, pero nunca se dio cuenta de que el verdadero legado que su madre quería dejar era uno de generosidad y conexión con las personas. Esas historias comenzaron a despertar algo nuevo dentro de Julia, un deseo no solo de honrar el pasado, sino también de construir algo propio, algo que reflejara su propia transformación. Ahora veía la oportunidad de convertir la granja en un lugar que tuviera un impacto real, tanto para la comunidad como para aquellos que, como ella, buscaban un sentido más profundo en sus vidas. La idea de transformar la granja en un retiro sostenible, un lugar donde las personas pudieran desconectarse del caos moderno y reconectarse con la naturaleza, empezó a tomar forma en su mente. Sin embargo, Julia sabía que eso requeriría mucho más que buena voluntad. Había obstáculos reales por delante, desde convencer a la comunidad local, que aún desconfiaba de ella, hasta enfrentar la posible resistencia de quienes una vez la vieron como una figura implacable en el mundo de los negocios. Pero por primera vez en mucho tiempo, Julia no se sentía asustada. Sabía que tendría que luchar para restaurar la confianza y que enfrentaría críticas duras, pero también sabía que tenía algo que ni el poder ni el dinero podían comprar: un legado familiar de resiliencia y una conexión genuina con la tierra. A medida que los días se convertían en semanas, Julia comenzó a verse como parte de ese lugar, algo que nunca había sentido antes en Milán. La relación entre ella y Francesco se profundizaba cada día. Él le enseñaba no solo sobre la granja, sino sobre la paciencia, la sabiduría que viene con el tiempo y la aceptación de los ciclos naturales de la vida. Julia, por su parte, aportaba nuevas ideas, una visión moderna, pero con un respeto renovado por las tradiciones que habían sostenido a la familia Mancini durante generaciones. En medio de este proceso, Julia también enfrentaba su pasado. Algunos antiguos rivales de negocios comenzaron a cuestionar sus intenciones, y los medios, siempre hambrientos de escándalos, intentaban pintar su transformación como una jugada calculada. Pero a diferencia de antes, Julia ya no sentía la necesidad de demostrar nada al mundo exterior. Había encontrado algo mucho más valioso, una paz interior que por primera vez en su vida era inquebrantable. Sabía que su verdadera batalla no era contra el juicio de los demás, sino contra las expectativas que ella misma había creado sobre lo que significaban el éxito y el poder. Julia estaba sentada en el porche de la casa principal de la granja. El suave sonido de las hojas de los olivos agitadas por la brisa, llenando el aire, mezclado con el sonido distante de los animales que pastaban pacíficamente. La decisión de vender su empresa en Milán, un imperio que había construido con tanta determinación y sacrificio, no había sido fácil. Cada contrato firmado, cada negociación exitosa, representaba años de esfuerzo, noches sin dormir y una obsesión incansable por el éxito. Sin embargo, en ese momento, mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas de la Toscana, sabía que había tomado la decisión correcta. Lo que antes parecía impensable, renunciar a todo por lo que había trabajado, ahora representaba libertad. Libertad para ser auténtica, para vivir una vida que verdaderamente resonaba con quien estaba llegando a ser. Vender la empresa no fue solo un acto simbólico, sino un renacimiento. Con los recursos obtenidos, Julia no solo invirtió en la granja, sino que también canalizó una gran parte de los fondos hacia iniciativas comunitarias. Quería que la tierra que ahora consideraba su hogar fuera también un catalizador para el crecimiento de la región. Proyectos de apoyo a pequeños agricultores, programas ambientales e iniciativas educativas comenzaron a surgir, transformando la granja en un epicentro de cambio social. Al dedicarse a estas causas, Julia se sentía renovada, como si finalmente estuviera haciendo algo que realmente importaba. El dinero, que antes era su único objetivo, ahora se convertía en un medio para impactar vidas de manera tangible y positiva. La transformación de Julia no pasó desapercibida. Al principio, muchos en la comunidad local veían su presencia con desconfianza. Recordaban a la mujer arrogante que una vez despreció a Francesco y que parecía ajena a las realidades simples de la vida rural. Sin embargo, con el tiempo, la sinceridad de sus acciones y su dedicación comenzaron a hablar más fuerte que cualquier reputación anterior. Ya no era solo la magnate de Milán, sino una líder comunitaria en formación, alguien que no solo traía inversiones, sino que también se preocupaba por el bienestar de las personas a su alrededor.
Su transformación personal era visible no solo en los cambios que implementaba en la granja, sino también en la forma en que interactuaba con las personas. Ya no daba órdenes, colaboraba, no esperaba respeto por su poder o dinero, sino por su integridad y el compromiso que demostraba con quienes dependían de la tierra tanto como ella. Francesco, que lo observaba con el orgullo de un abuelo que ve florecer a su nieta, trabajaba codo a codo con Giulia todos los días. Juntos, no solo fortalecían los cimientos de la granja, sino que también reforzaban los lazos que habían sido rotos por el tiempo y las circunstancias. Para Francesco, ver a Giulia transformarse y abrazar la herencia de la familia Mancini era un milagro silencioso, algo que nunca imaginó posible cuando la vio por primera vez exigiendo que lo expulsaran de un avión. Ahora caminaban juntos por los campos, discutiendo nuevos proyectos y compartiendo recuerdos de Isabella, a quien Giulia comenzaba a conocer mejor a través de las historias de Francesco. Giulia también comenzó a dedicar parte de su tiempo a la caridad. Inspirada por la generosidad que Francesco siempre había demostrado y por la visión de su madre, se dio cuenta de que su nueva misión en la vida no era solo preservar la granja, sino también devolver algo a la comunidad que había acogido a su familia durante generaciones. Ayudar a los agricultores locales a adoptar prácticas sostenibles, crear programas para niños y apoyar la preservación ambiental se convirtieron en parte de su rutina. Se dio cuenta de que había una conexión intrínseca entre la tierra y las personas, y que cuidar de una significaba cuidar de la otra. Cada proyecto, cada reunión comunitaria le daba un nuevo sentido de propósito en su vida. Sin embargo, Giulia sabía que su viaje estaba lejos de terminar. El camino que tenía por delante aún estaba lleno de desafíos. Implementar sus planes no sería fácil. Equilibrar la preservación de la granja con la necesidad de hacerla financieramente sostenible exigía tomar decisiones difíciles. Había momentos en los que se encontraba reflexionando sobre su antigua vida, las comodidades y el estatus que ahora había dejado atrás. Pero al mismo tiempo, al mirar todo lo que estaba construyendo, se sentía en paz. Había una nueva determinación en su corazón, la certeza de que lo que estaba haciendo ahora era mucho más significativo que cualquier logro empresarial que hubiera alcanzado. Pasaron algunos meses, y el impacto de los cambios de Giulia comenzó a extenderse. La granja, que antes era solo una modesta propiedad familiar, se había convertido en un símbolo de transformación. El retiro sostenible comenzó a atraer a visitantes de todo el país, personas que querían experimentar la vida rural, aprender sobre prácticas agrícolas ecológicas, y sobre todo, encontrar un espacio para reconectarse con la naturaleza, consigo mismos. El éxito inesperado del proyecto llamó la atención no solo de los medios, sino también de inversionistas y empresarios. Entre ellos estaban antiguos rivales de Giulia, figuras que antes competían con ella en el mundo corporativo y que ahora se sentían intrigados por su transformación. Estos antiguos rivales, muchos de los cuales habían perdido dinero e influencia en la época en que Giulia dominaba el escenario empresarial, ahora la veían bajo una nueva perspectiva. Algunos llegaron a buscarla, ofreciéndole asociaciones interesados en capitalizar el éxito de la granja. Otros, movidos por el orgullo, aún veían su cambio de vida con escepticismo, creyendo que todo era una nueva estrategia de marketing. Giulia, sin embargo, no se dejaba perturbar. Comprendía que muchos todavía no podían ver más allá de las viejas rivalidades, que para algunos su transformación siempre sería un enigma. Sentada en una de las colinas de la granja, observando el sol ponerse en el horizonte, Giulia reflexionaba sobre cuánto había cambiado. Recordaba el día en que con frialdad había ordenado que Francesco fuera retirado del avión. Y ahora, allí estaba ella, cuidando la misma tierra a la que él y su madre habían dedicado sus vidas para preservar. El camino que había recorrido era largo y lleno de desafíos, pero sabía que estaba solo comenzando. Quedaba mucho más por aprender y mucho más por construir. Con cada puesta de sol, se sentía más conectada a la tierra, a su familia y a la comunidad que la rodeaba. Y al mismo tiempo, sentía una nueva fuerza crecer dentro de ella. La fuerza de alguien que ya no busca solo el éxito, sino el significado. El viento soplaba suavemente por las colinas de la granja cuando Giulia recibió la inesperada visita de Enrico Castelli. El cielo estaba despejado, pero había algo en la presencia de Enrico que traía una tensión invisible,
como nubes que se avecinaban en el horizonte. Llegó en un coche de lujo, impecablemente vestido. Su figura irradiaba la confianza de alguien acostumbrado a dominar las negociaciones. Sus zapatos, que apenas tocaban el suelo de tierra, eran un símbolo del mundo del que venía. Un universo de negocios rápidos y cifras enormes, distante del ritmo lento y orgánico de la granja. Julia lo recibió en el porche, su mirada curiosa pero cautelosa. Sabía de quién se trataba antes incluso de estrecharle la mano. Enrico Bernardi era conocido en todo el país por transformar pequeños paraísos como ese en resorts de lujo, dominando el mercado inmobiliario con una eficiencia casi quirúrgica. No estaba allí por casualidad. Sus ojos recorrían la propiedad, como si ya imaginara el futuro grandioso que podría construir allí, reemplazando los campos de olivos con piscinas relucientes y villas exclusivas. Sentados en la mesa rústica de madera, Julia escuchó en silencio mientras Enrico exponía su propuesta. Su voz era melódica y segura, una actuación hábilmente ensayada, usada muchas veces para seducir empresarios y convencer hasta los más reacios. Julia, con tu visión y mi capital, podríamos transformar este lugar en algo extraordinario, dijo con una entonación calculada. Imagina un resort de lujo en el corazón de la Toscana, donde el mundo entero vendrá a experimentar lo que tú has creado. Piensa en el impacto que podríamos tener. Enrico sabía cómo hablar al ego de una persona, sabía cómo alimentar la ambición y convertir los deseos en necesidad. Su promesa no era solo de riqueza, sino de fama y reconocimiento global. Sin embargo, Julia ya no era la misma mujer de antes. Aunque su mente no podía ignorar el atractivo financiero, su corazón vacilaba. Sabía que aceptar esa oferta cambiaría por completo la esencia de la granja, destruyendo el delicado equilibrio que había encontrado allí. Conexión con la tierra, la simplicidad, paz. Sus dedos, que hace unos meses firmaban contratos empresariales con precisión, ahora estaban endurecidos por el trabajo manual, por el cuidado de la tierra, y eso la conectaba profundamente con el lugar. Francesco, que observaba la escena a la distancia, captó el momento exacto en que la duda comenzó a instalarse en los ojos de Julia. La conocía lo suficiente como para saber que las tentaciones del pasado seguían presentes, latentes, y que ese hombre, con su promesa de grandeza, estaba tocando algo que ella había estado tratando de dejar atrás. Con pasos lentos pero decididos, Francesco se acercó. Sus ojos, llenos de sabiduría y paciencia, encontraron los de Julia, y habló con la calma que solo los años vividos en conexión con la tierra pueden traer. Julia, comenzó, ya has hecho tanto por este lugar, y sé que las tentaciones son grandes, pero recuerda lo que te trajo aquí. No es el dinero, es la búsqueda de algo mayor, de conexión, de legado. No pierdas de vista lo que realmente importa. Esas palabras resonaron dentro de ella, como una ancla que la devolvía a la realidad. La propuesta de Enrico era tentadora, sin duda, pero Julia sabía que, al aceptarla, traicionaría todo lo que había construido desde que decidió reconectarse con sus raíces. El legado de su madre, lo que Francesco le había enseñado sobre la tierra y sobre sí misma, todo eso se perdería en una visión que no reflejaba los valores que ahora eran tan importantes para ella. Las palabras de Francesco estaban cargadas de verdad. Julia lo sabía. Era como si él le recordara que la verdadera riqueza no era material, sino el impacto que ella tenía en las vidas a su alrededor. Aún así, la decisión no era sencilla. La oferta de Enrico significaba una inmensa riqueza, una oportunidad para elevar su proyecto a un nivel global. ¿A qué costo? Durante los días que siguieron, Julia se apartó de todo y de todos, reflexionando profundamente sobre lo que realmente importaba para ella. Las caminatas solitarias por los campos, el suave sonido del viento pasando por los árboles y el constante ritmo de la naturaleza a su alrededor le trajeron claridad. Se vio a sí misma contemplando el legado de su madre, las historias de Isabella, las semillas de sueños que su madre había plantado en esa tierra y cómo todo eso había moldeado lo que Julia estaba llegando a ser. Finalmente, después de días de silencio e introspección, Julia supo lo que debía hacer. Convocó una reunión con todos sus empleados, socios y miembros de la comunidad local, deseando compartir su decisión. En el gran salón de la granja, el ambiente estaba cargado de tensión. Los rumores sobre la oferta de Enrico se habían extendido, y muchos temían el impacto que un resort traería. Julia, de pie frente a ellos, respiró hondo antes de hablar.
Sé que todos han oído rumores sobre la oferta que recibí para convertir la granja en un resort, pensó, su voz tranquila pero firme. Fue una decisión difícil y necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importa para mí y para todos nosotros. Observó a su alrededor, viendo las expresiones ansiosas y tensas de las personas que habían trabajado a su lado durante esta transformación. Temían que sus vidas cambiaran para siempre, que todo lo que habían construido juntos se perdiera. Julia sintió el peso de esas expectativas, pero al mismo tiempo, una calma interior que no había sentido antes. He decidido que no voy a vender, continuó, la firmeza en su voz ahora inquebrantable. Esta granja no es solo un negocio, es un hogar, un símbolo de todo lo que soñó mi madre y de lo que yo me he convertido. Seguiremos creciendo, pero lo haremos a nuestra manera, respetando la tierra y a la comunidad. La sala quedó en silencio. El peso de la decisión de Julia resonaba en el aire, y luego, lentamente, los aplausos comenzaron a llenar la habitación. Las expresiones de alivio y gratitud eran palpables. Francesco, que observaba la escena con los ojos llenos de orgullo, se acercó y la abrazó con fuerza. «Has tomado la decisión correcta», dijo con la voz entrecortada. «Tu madre estaría orgullosa». A pesar del alivio, Julia sabía que la batalla estaba lejos de terminar. En el fondo, era plenamente consciente de que Enrico Castelli no se rendiría tan fácilmente. Era un hombre acostumbrado a ganar, a conseguir lo que quería, y sabía que su negativa solo haría que el juego fuera más intenso. Al día siguiente, como era de esperar, Enrico regresó a la granja, pero esta vez con un enfoque mucho más agresivo. Su sonrisa cínica ocultaba su frustración. «Julia», dijo con un tono de advertencia, «puedes rechazar mi oferta, pero tengo los medios para asegurarme de que tu proyecto no prospere. No permitiré que una heredera consentida destruya lo que podría ser un gran emprendimiento». Julia lo miró fijamente, sabiendo que ahora enfrentaba algo mucho más oscuro. «Enrico», respondió con calma, «puedes intentar sabotear lo que hemos construido aquí, pero no estamos solos. Esta granja pertenece a todos los que viven y trabajan aquí, y juntos somos más fuertes que cualquier amenaza. Si crees que puedes destruir esto con tus trucos, subestimas la fuerza de una comunidad unida. Este lugar es más que tierra y construcciones. Es un símbolo de perseverancia y legado, y mientras yo esté aquí, no dejaré que nadie lo destruya». Enrico, sorprendido por la resistencia, se dio cuenta de que estaba lidiando con una mujer muy diferente de la que había conocido en Milán. Julia ya no se movía por la ambición ciega. Había encontrado algo mucho más valioso: propósito. Y con ello venía una fuerza inquebrantable. Enrico Castelli, al darse cuenta de que no lograría doblegar a Julia, se retiró de la granja con una mirada de desprecio, pero también con un respeto reticente. Estaba acostumbrado a tratar con personas que cedían ante la presión, pero Julia había demostrado ser diferente, inquebrantable. Al alejarse, el sonido de sus pasos resonaba en el silencio de la mañana, mientras el viento que soplaba por las colinas parecía barrer la tensión que su presencia había traído. Cuando Enrico finalmente se fue, Julia se quedó de pie, observando el horizonte. La sombra de su amenaza se había disipado, pero los recuerdos del enfrentamiento la hacían reflexionar sobre cuánto había cambiado su vida. Con Enrico fuera de escena, Julia volvió a concentrarse completamente en la granja. Ahora con la certeza de que sus decisiones estaban firmemente arraigadas en sus valores. La comunidad local, que antes desconfiaba de su presencia, ahora estaba a su lado. Cada residente, cada trabajador de la granja, la veía no solo como una líder, sino como una compañera. Para celebrar esta nueva etapa de unión y prosperidad, Julia decidió organizar un evento especial: la celebración de la cosecha. En la semana previa al evento, la granja se transformó en un escenario vibrante de preparativos. El aroma de hierbas frescas y frutas maduras impregnaba el aire mientras los trabajadores recogían los últimos frutos y organizaban los espacios para recibir a la comunidad. El sol de otoño, suave y dorado, bañaba las colinas, creando una atmósfera acogedora. Los olivos brillaban a la luz del atardecer, como si incluso la naturaleza estuviera en sintonía con la celebración que se aproximaba. El día del evento, personas de toda la región comenzaron a llegar. Los niños corrían por los campos, riendo y jugando, mientras los adultos conversaban alegremente, preparándose para un banquete al aire libre. El ambiente era de celebración, pero también de gratitud y esperanza.
La granja, que alguna vez fue solo una propiedad familiar, ahora simbolizaba algo mucho más grande, un centro de unión y prosperidad para la comunidad. Julia, con un vestido sencillo pero elegante, estaba visiblemente emocionada al observar todo aquello. En algún momento se apartó brevemente para respirar aire fresco y reflexionar. Mirando a la multitud reunida, se dio cuenta de que la granja ya no era solo su herencia, sino de todos los que vivían y trabajaban allí. Cada planta, cada pedazo de tierra estaba intrínsecamente conectado a una historia mayor, y ella ahora formaba parte de esa historia. Cuando llegó la hora de su discurso, Julia subió a un pequeño escenario improvisado, donde todos podían verla. Los murmullos y las risas cesaron, y el silencio fue reemplazado por miradas de expectativa y respeto. Respiró hondo antes de comenzar. Hoy, dijo con la voz ligeramente temblorosa de emoción, no solo estamos recogiendo los frutos de nuestro trabajo, estamos sembrando las semillas para el futuro. Su mirada recorrió los rostros que la rodeaban, rostros que ahora la miraban con confianza y esperanza. Esta granja, continuó, no es solo mía, es de todos nosotros. Juntos, construiremos algo duradero y significativo. Las palabras de Julia resonaron profundamente en la comunidad. Las personas no solo aplaudieron, sino que también se sintieron conectadas con la visión que ella compartía. El evento no fue solo una celebración de la cosecha, sino el comienzo de una nueva era para la granja y para todos los involucrados. Cada sonrisa, cada apretón de manos y cada abrazo intercambiado esa tarde reforzaba la sensación de que estaban construyendo algo verdaderamente especial, algo que no podía ser comprado ni destruido por intereses externos, como los de Enrique. Los meses que siguieron al evento trajeron una ola de crecimiento inesperado. El retiro sostenible, ahora un ejemplo de éxito para toda la región, comenzó a atraer la atención más allá de las fronteras de Italia. Visitantes de toda Europa acudían a la granja para aprender sobre prácticas agrícolas sostenibles, participar en talleres e incluso ofrecer su tiempo como voluntarios. El proyecto se expandió rápidamente, con nuevas alianzas formadas con escuelas locales para enseñar a los niños la importancia de la sostenibilidad. Los talleres educativos se convirtieron en una parte central del retiro, y Julia se sentía realizada al ver a jóvenes curiosos aprender sobre el ciclo de la tierra y el valor de cuidar el medio ambiente. La transformación de Julia era evidente para todos. Aquella mujer, antes vista como una empresaria implacable que solo pensaba en el lucro, ahora era admirada por su visión compasiva y su liderazgo. La había convertido en una figura de respeto, no solo entre sus colegas, sino también en la comunidad local, que la veía como una verdadera filántropa y defensora de la sostenibilidad. Sin embargo, con el éxito vinieron nuevas responsabilidades. La granja estaba creciendo rápidamente, y Julia comenzó a darse cuenta de que, para mantener el equilibrio entre el crecimiento y la preservación de los valores que la guiaban, necesitaría delegar más funciones. El peso de la gestión total de la granja era demasiado para ser sostenido por una sola persona, y ella sabía que confiar en su equipo era esencial para el futuro del proyecto. Francesco, quien desde el principio había sido su brújula moral y su apoyo inquebrantable, ahora era su socio oficial. Su sabiduría, adquirida tras años de arduo trabajo en la tierra, era insustituible, y le ayudó a encontrar personas que compartieran la misma visión para la granja. Juntos seleccionaron cuidadosamente un equipo de administradores, agrónomos y especialistas en sostenibilidad, todos comprometidos con la idea de mantener el equilibrio entre el éxito financiero y el respeto por la tierra. Delegar no fue fácil para Julia. Su naturaleza controladora, moldeada por años de liderazgo en el competitivo mundo empresarial, aún surgía de vez en cuando. Pero cada vez que confiaba en su equipo, se daba cuenta de que el éxito no provenía solo de sus decisiones, sino de la colaboración entre todos. Poco a poco aprendió a soltar las riendas, sabiendo que, con Francesco a su lado y un equipo dedicado, la granja estaba en buenas manos. En una tarde tranquila, mientras el sol descendía lentamente en el horizonte, Julia y Francesco se sentaron juntos en el porche, mirando los campos que ahora florecían bajo su gestión conjunta. «Has hecho mucho más de lo que imaginé», dijo Francesco con una suave sonrisa. «Tu madre estaría orgullosa, no solo por lo que has construido, sino por la persona en la que te has convertido». Julia sonrió, sintiendo una paz profunda. «Todo esto ha sido un aprendizaje»,
respondió. Pero lo más importante fue entender que el éxito no se mide solo por lo que logramos, sino por el impacto que dejamos en las personas y en la tierra. Francesco asintió, sabiendo que ella finalmente había encontrado el equilibrio que tanto buscaba. Mientras Julia recorría los campos de la granja, sintiendo la suave textura de la tierra bajo sus pies descalzos, sus pensamientos vagaban entre el presente y el futuro. El sol de otoño brillaba en un cielo despejado, y las viñas a su alrededor parecían danzar con la suave brisa que recorría las colinas. La granja florecía, la comunidad prosperaba y el retiro sostenible se consolidaba como un ejemplo de transformación. Sin embargo, a pesar de todo el progreso, Julia sentía una leve punzada de duda, un sentimiento que conocía bien, un recordatorio sutil de que el éxito, incluso cuando se logra con esfuerzo honesto, nunca está garantizado. Sabía que nuevas amenazas podían surgir en cualquier momento, formas inesperadas. Se detuvo un momento, contemplando el horizonte dorado por las suaves luces de la tarde, y reflexionó sobre su recorrido. Pensó en las batallas que había enfrentado, en los errores que había cometido, pero sobre todo en las personas a las que había ayudado en el camino. Su mente regresó a Francesco, quien ahora caminaba más despacio, pero cuyos consejos seguían siendo tan perspicaces como siempre. Pensó en su madre, Isabela, y en el legado que había abrazado y transformado en algo propio. Julia sabía que la duda formaba parte de la vida, pero sentía paz con la elección que había hecho. La granja ya no era solo un negocio, era un hogar, una comunidad viva, un símbolo de todo lo que había llegado a ser. En ese momento de reflexión, uno de los trabajadores de la granja se acercó rápidamente, con una expresión de leve urgencia. «Señora Julia, tiene una visita inesperada esperándola en la casa principal. Dice que es importante». Julia, curiosa, asintió y comenzó a caminar de regreso a la casa. Al llegar al porche, vio una mujer de mediana edad, elegantemente vestida, esperando. Su semblante era sereno, pero sus ojos mostraban una mezcla de duda y determinación. «Mi nombre es Alessia Castelli», dijo, con una voz firme pero educada. Julia sintió su corazón acelerarse al escuchar el apellido. «Sé que no es común que esté aquí, pero hay algo que necesito contarle». Julia la invitó a entrar. Ambas se sentaron en la amplia sala de estar, cuyas ventanas abiertas dejaban entrar el aroma de las flores y el sonido distante del viento entre los árboles. El ambiente acogedor contrastaba con la tensión en el aire. Julia observó la expresión de Alessia, que parecía estar reuniendo fuerzas para comenzar. Después de un largo suspiro, Alessia finalmente habló, explicando que, tras el enfrentamiento con Julia, la vida de Enrico se había desmoronado. «Los intentos de sabotear tu granja no solo fracasaron», comenzó, «sino que también expusieron sus prácticas poco éticas. Eso provocó investigaciones y con el tiempo, Enrico perdió la confianza del mercado, de nuestros amigos e incluso de nuestra familia». «Está arruinado, Julia», Alessia continuó, con la voz cargada de pesar, explicando que su marido, antes tan poderoso e implacable, ahora era un hombre roto. «Está arrepentido, pero sabe que no hay vuelta atrás. He venido aquí a pedir disculpas en su nombre y, más que eso, a pedir tu ayuda». Julia la escuchaba en silencio. En otros tiempos, ese momento le habría traído una dulce sensación de venganza, de ver cómo el hombre que casi lo destruyó todo finalmente caía derrotado. Pero, para su sorpresa, Julia no sentía eso. Todo lo que quedaba era compasión. Mientras Alessia hablaba, Julia la observaba con atención, notando la sinceridad en sus palabras y el dolor subyacente en su petición. Enrico, el hombre que una vez intentó aplastarla, ahora necesitaba su ayuda. Era una ironía casi trágica, y Julia sabía que estaba ante una decisión difícil. La mujer que había sido en el pasado no dudaría en rechazar la petición, o, peor aún, en aprovechar la oportunidad para destruir lo poco que quedaba de Enrico. Pero la mujer que se sentaba allí frente a Alessia era alguien diferente, alguien que había aprendido el valor de la reconciliación y la generosidad. Tras la partida de Alessia, Julia pasó días reflexionando profundamente sobre el dilema. Sentada en su habitación con la ventana abierta hacia los campos, meditaba sobre el significado del perdón. El perdón no era una debilidad, sino una forma de liberación, de transformación. Si Enrico estaba sinceramente arrepentido, tal vez merecía una oportunidad de redención. Después de todo, sabía que todos, en algún momento, cometemos errores. Lo que realmente importa es cómo elegimos corregirlos.
Decidida, Julia organizó una reunión en la granja. Invitó a Enrico a participar, lo que sorprendió a muchos. Cuando llegó, su semblante era humilde, muy diferente al hombre arrogante que ella había conocido. Estaba visiblemente nervioso, consciente de que esta podría ser su última oportunidad para reconstruir su vida. Con todos reunidos alrededor, Julia se dirigió a él con una firmeza compasiva. Enrico, comenzó, todos cometemos errores, pero es cómo elegimos corregirlos lo que define quiénes somos realmente. Te estoy ofreciendo una oportunidad de reconstruir, pero esta vez hazlo de una manera que beneficie a todos, no solo a ti mismo. Le propuso que utilizara sus contactos y experiencia para ayudar a expandir el modelo de retiro sostenible a otras regiones, bajo la condición de que actuara con integridad y respeto hacia las comunidades locales. Enrico, visiblemente emocionado, aceptó la oferta con humildad. Sabía que esta era una oportunidad rara, y la única manera de recuperar su honor era ayudando a aquellos que antes había despreciado. A lo largo de los años, se dedicó a su nueva causa con un fervor que sorprendió a todos. Se convirtió en uno de los mayores defensores de la sostenibilidad y la responsabilidad social, promoviendo prácticas éticas en el sector inmobiliario y utilizando su experiencia para hacer el bien. Años después, la granja de Julia se había convertido en un ejemplo internacional de éxito en sostenibilidad. El retiro sostenible había evolucionado hasta convertirse en un centro de aprendizaje, donde visitantes de todo el mundo acudían para estudiar y participar en proyectos ambientales y comunitarios. Lo que comenzó como una lucha por salvar su herencia personal se había transformado en algo mucho más grande, un símbolo de transformación, reconciliación y crecimiento. Julia, ahora más madura y sabia, decidió organizar una gran celebración para marcar ese logro. Invitó a todos los que habían formado parte de su viaje, desde los trabajadores de la granja hasta los miembros de la comunidad local, incluidos Francesco e incluso Enrico y su familia. La granja vibraba con música y risas, y el aire estaba lleno de alegría y gratitud. Durante el evento, Julia subió al escenario para dar un discurso. Sus ojos brillaban mientras observaba a las personas a su alrededor. Hoy, comenzó con una voz fuerte pero cargada de emoción, celebramos más que el éxito de una granja. Celebramos la fuerza de la comunidad, el poder de la reconciliación y el valor del trabajo honesto. Este lugar, que alguna vez fue solo una propiedad, ahora es un hogar para todos nosotros. La multitud aplaudió con entusiasmo, reconociendo lo que ese recorrido había significado para todos. Julia sonrió, sintiendo una paz interior que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Francesco, que ahora caminaba más despacio, pero con la misma mirada sabia, se acercó y, con un cálido abrazo, dijo: «Tu madre estaría tan orgullosa de ti, Julia. No solo por lo que has construido, sino por la persona en la que te has convertido». Y, en ese momento, Julia supo que el futuro, por incierto que fuera, siempre estaría guiado por los valores que cultivaba: amor, perdón y comunidad. La granja, iluminada por las luces de la celebración, era un símbolo vivo de todo lo que había logrado y de todo lo que aún estaba por venir. 5 años pasaron, y la granja de Julia no solo había sobrevivido, sino que había florecido de maneras que ella jamás habría imaginado. El aire fresco de la Toscana parecía más puro, como si la propia tierra hubiera renacido junto con el proyecto. Las colinas verdes y doradas se extendían en la distancia, ondulándose suavemente bajo el sol de la mañana, mientras grupos de estudiantes, agricultores y curiosos recorrían los campos, participando en clases al aire libre. La propiedad se había convertido en un verdadero hito, más que un simple retiro sostenible. Ahora era un centro educativo y cultural vibrante, atrayendo a personas de todo el mundo. Aquellos que venían buscaban más que conocimientos técnicos. Venían en busca de un modo de vida, de una comprensión más profunda sobre la sostenibilidad y la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Julia, cuya fama antes estaba asociada al lujo y a la ambición implacable en el mundo de los negocios, ahora era reverenciada como una líder visionaria. Tu nombre resonaba en conferencias globales, universidades y foros de sostenibilidad. Las invitaciones a dar charlas, en las que compartía su viaje y los valores que la habían guiado, se hicieron frecuentes. Pero Julia, siempre consciente de sus raíces, nunca se dejaba llevar completamente por esa nueva notoriedad. Sabía que su verdadero éxito no estaba en los reflectores,
sino en la transformación que había ayudado a catalizar en su propia tierra y en la vida de todos aquellos que ahora formaban parte de esa comunidad. Julia tenía la costumbre de despertarse temprano, antes de que el sol iluminara por completo los campos de la granja. A esa hora, cuando la luz aún era suave y el rocío cubría la hierba, encontraba un momento de paz en medio del caos de las responsabilidades diarias. Mantenía un hábito simple pero poderoso: escribir en un pequeño cuaderno. El cuaderno era modesto, con la tapa desgastada por el tiempo y las páginas amarillentas, pero en él estaban registradas sus reflexiones más íntimas, sus miedos, sueños y lecciones aprendidas a lo largo del camino. Ese acto matutino era más que un simple ejercicio. Era un ritual que le permitía organizar sus pensamientos, revivir recuerdos y sobre todo trazar nuevos caminos para el futuro. Cada línea escrita en el cuaderno era una forma de reconectarse consigo misma, un viaje de vuelta a sus raíces, una manera de recordar que su crecimiento no había llegado sin sacrificios. En las páginas de ese cuaderno había revisitado muchas veces su transformación, de una mujer obsesionada con el éxito y el poder a alguien que ahora veía valor en la humildad, el servicio y las pequeñas cosas. El campo, que antes era solo una oportunidad de negocio, se había convertido en un símbolo de su crecimiento personal y de su compromiso con algo más grande. Las decisiones que antes tomaba basadas en números y metas, ahora eran guiadas por una intención más profunda, y el cuaderno era su testigo silencioso de esa evolución. Esa mañana de primavera, el aire estaba fresco, y el perfume de las flores silvestres se mezclaba con el olor de la tierra húmeda. Julia estaba de pie al borde del campo, observando el sol elevarse sobre las colinas, cuando uno de sus empleados se le acercó para informarle que Francesco había llegado para una última visita. El nombre de Francesco siempre traía una mezcla de gratitud y cariño a su corazón. Había sido mucho más que un mentor. Fue el hombre que le enseñó a ver la vida de una manera completamente nueva, mostrándole el valor de las pequeñas cosas, la importancia de la paciencia y el impacto de cada decisión, por insignificante que pareciera. Cuando Francesco apareció, Julia notó que el tiempo había dejado profundas huellas en su cuerpo. Sus pasos eran más lentos y su respiración más pesada, pero sus ojos seguían brillando con la sabiduría que siempre la había guiado. A pesar de su salud frágil, Francesco mantenía la misma actitud tranquila de alguien que comprendía el ciclo de la vida. Caminaron lado a lado, en silencio, recorriendo los mismos campos que tantas veces habían discutido y planificado juntos. El canto de los pájaros llenaba el aire, y la suave brisa hacía susurrar las hojas de los árboles, como si también participaran en aquella silenciosa despedida. Cada detalle de ese momento parecía estar cargado de significado. Julia sentía una silenciosa gratitud crecer en su interior mientras caminaban. Sabía que esa podría ser la última vez que Francesco visitara la granja, un lugar que tanto significaba para ambos. El terreno, que antes era solo tierra, ahora era un espacio vibrante, lleno de vida y propósito. Había campos cultivados y también espacios para que la comunidad se reuniera, compartiera y aprendiera. Las semillas que Francesco había plantado tanto en la tierra como en el corazón de Julia habían crecido y florecido de maneras que él tal vez nunca habría imaginado. «Julia», dijo Francesco con la voz ronca pero firme, mientras observaba el campo frente a ellos, «lo que has construido aquí es más de lo que podría haber imaginado. Has tomado una idea simple y la has convertido en algo que impacta vidas. Y eso es lo más importante». Julia lo miró, con los ojos llenos de emoción. Sabía que el éxito que había logrado no era solo fruto de su trabajo, sino también de las lecciones que Francesco le había transmitido a lo largo de los años. «No podría haberlo hecho sin ti, Francesco», respondió con sinceridad. «Me enseñaste a ver el valor en las pequeñas cosas y la importancia de cada elección que hacemos. Siempre te estaré agradecida por eso». Sus ojos se volvieron hacia el campo y reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. El lugar que un día representaba solo negocios, ahora era mucho más. Era un legado, un símbolo de su crecimiento personal y una forma de devolver a la comunidad todo lo que había aprendido. Ambos se detuvieron frente al viejo granero, un edificio que había visto pasar muchas generaciones. El granero, que antes era solo un almacén de herramientas y equipos agrícolas, ahora era el corazón palpitante de la granja.
Con el tiempo, Julia lo había reformado y convertido en un centro comunitario vibrante, un lugar donde la gente de la región venía a aprender, compartir, celebrar. Allí se impartían cursos sobre agricultura, sostenibilidad y artesanías de forma regular. Jóvenes y mayores se reunían para intercambiar experiencias, y el espacio se había convertido en un punto de encuentro para la comunidad. Francesco, con una sonrisa serena, sacó de su bolsillo una carta amarillenta por el tiempo y se la entregó a Julia con manos temblorosas pero decididas. «Esta carta fue escrita por tu madre», dijo Francesco con la voz cargada de emoción. «La dejó para ti, sabiendo que algún día estarías lista para comprender su contenido. Léele cuando estés sola y recuerda siempre lo que realmente importa». El peso de las palabras de Francesco intensificaba el momento. Julia sostuvo la carta, sintiendo la textura del papel envejecido en sus dedos, y supo que era una pieza más de un rompecabezas que había estado armando durante toda su vida. Esa noche, tras un largo día de trabajo, Julia se retiró al despacho de su madre. El pequeño cuarto, que había mantenido casi intacto desde que lo encontró, era un lugar sagrado para ella. Las estanterías estaban llenas de libros antiguos, y una amplia ventana permitía que la suave luz de la luna iluminara el ambiente. Sentada en el antiguo escritorio de madera, el mismo que su madre había usado, Julia respiró hondo y abrió la carta con manos temblorosas. A medida que las palabras, delicadamente escritas por Isabela, surgían en el papel, Julia sintió como si su madre estuviera a su lado, susurrándole consejos, amor y sabiduría. Cada frase parecía llenar vacíos emocionales que ni siquiera sabía que tenía. Y esa noche, mientras leía la carta, Julia se dio cuenta de que había encontrado mucho más que respuesta. Había encontrado paz, conexión y un renovado sentido de propósito para su vida y para el futuro de la granja. Las palabras de Isabela resonaron en su interior, fortaleciendo el compromiso de Julia de seguir honrando el legado que ahora comprendía plenamente. Esa noche, bajo el cielo estrellado de la Toscana, comprendió que su camino no consistía solo en construir algo grandioso, sino en construir algo verdadero, algo que impactara y conectara corazones, como el suyo finalmente se había conectado con el de su madre, con la tierra que ahora llamaba hogar. Mientras descansaba, Julia sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. La claridad y la fuerza que las palabras de su madre le habían dado alimentaban una visión renovada para el futuro. Francesco, quien siempre había sido su mentor, había plantado las primeras semillas de esa transformación. Isabela, a través de su carta, parecía haber regado esas semillas con amor y sabiduría, y ahora era el turno de Julia de hacer florecer algo aún más grande. A la mañana siguiente, el aire estaba fresco y el cielo teñido de un azul profundo, señal de un día de primavera perfecto. Inspirada por la sabiduría de su madre y la orientación de Francesco, Julia reunió a su equipo y anunció con una voz firme pero emocionada la creación de un nuevo programa de beca. El objetivo no era solo convertir la granja en un centro educativo, sino también crear una red de oportunidades para jóvenes agricultores y emprendedores sociales. La idea era simple, pero poderosa: ayudar a estos jóvenes a desarrollar proyectos sostenibles en sus propias comunidades, replicando el impacto positivo que la granja ya había tenido. Al nombrar el programa en honor a su madre, Julia sintió una ola de emociones. Era un tributo no solo a Isabela, sino también a todo lo que había aprendido sobre el verdadero valor de la vida. La granja, que ya era un símbolo de éxito, se convertiría también en un faro de esperanza para muchos que soñaban con construir un futuro mejor. La noticia se difundió rápidamente, más rápido de lo que Julia podría haber imaginado. La granja, que antes era solo un ejemplo local de innovación, pronto se convirtió en una referencia global. El nombre de Isabela Rossi, una mujer que había vivido gran parte de su vida en el silencio de sus propias luchas, ahora era pronunciado con admiración y respeto por personas de todo el mundo. Su legado no era solo el de una madre, sino el de alguien que había inspirado una transformación que tocaba vidas mucho más allá de su familia. Julia, con el corazón lleno de gratitud, caminaba por los campos una tarde. El sonido de los niños jugando entre las flores llenaba el aire con una alegría contagiosa. Voluntarios venidos de varias partes del mundo trabajaban codo a codo con las familias locales, compartiendo sonrisas e historias.
El viento suave mecía los campos de trigo y el cielo se pintaba de colores vibrantes por el sol que se ponía lentamente. Julia se detuvo por un momento, respirando profundamente, sintiendo el aroma de la tierra que tanto amaba, y se dio cuenta de que la granja se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás habría soñado. Ya no se trataba de negocios o logros personales, se trataba de algo mucho más profundo: crear un legado de esperanza, resiliencia y amor. Años más tarde, ya anciana, Julia se sentó en su escritorio, ahora con la misma serenidad que Francesco tenía cuando la guiaba. El tiempo había pasado, pero su pasión por ayudar a otros a crecer seguía inquebrantable. Las arrugas en su rostro contaban historias de una vida vivida con intensidad, pero su mirada era tranquila, como alguien que sabía que había cumplido su misión. Miró la suave luz del atardecer que llenaba la habitación, reflexionando sobre los altibajos de su vida. Julia comenzó a escribir sus memorias, una última forma de compartir lo que había aprendido a lo largo de los años. Sabía que sus palabras serían leídas por muchos y que quizás ayudarían a otros a encontrar su propio camino. En la última página, con una pluma que deslizaba suavemente sobre el papel, escribió un mensaje simple, pero lleno de sabiduría. El verdadero valor de una vida no está en las riquezas que acumulamos, sino en las vidas que tocamos y los cambios que promovemos. Nunca lo olvides. Con una sonrisa serena, Julia cerró el libro y miró por la ventana. Afuera, el sol se ponía lentamente, bañando los campos con un tono dorado, como un regalo de despedida. La granja, llena de vida e historia, permanecía como un símbolo eterno de todo lo que se había logrado, todas las luchas y victorias. Sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, pero sentía paz, porque su legado, al igual que el de Francesco e Isabella, continuaría floreciendo a través de las generaciones, tocando vidas y transformando el mundo de maneras que nunca habría imaginado. Y así, el ciclo de la vida continuaba, como los campos que florecían cada primavera, renovándose, llenos de promesas de un futuro mejor. Si esta historia te emocionó, recuerda suscribirte al canal para más relatos conmovedores como este. También déjanos tu opinión en los comentarios. Estamos ansiosos por saber qué te ha parecido. Tu participación es fundamental para nosotros, y gracias por llegar hasta aquí.